tanto con nuestro medio
comunicarnos, ¿no? Un paciente que esté en coma, no podemos ni siquiera nosotros comunicarnos con él ni él comunicarse con nosotros, ¿verdad? Entonces, esa función de comunicación la logra gracias a sus células que presenta, que se llama, ¿cómo se llama la célula del sistema nervioso? La neurona. La neurona entonces tiene una capacidad de excitarse y de conducir esa excitación resultante. Entonces, gracias a esas dos características que tiene, entonces el sistema nervioso va a poder cumplir con esa función de comunicación. Además, la corteza cerebral va a utilizar todas esas informaciones para el pensamiento abstracto, para la memoria reciente, etc. Entonces, ¿cuáles son esas características de excitabilidad y conducibilidad? O sea, ahí lo dice la guía. Excitabilidad es la capacidad de responder ante cualquier agente, sea físico o químico. Y la conductibilidad es la capacidad de transmitir esa respuesta desde un sitio a otro. Esas son las dos funciones que logramos, que se logran a través de las propiedades que tiene esa célula nerviosa. Anatómicamente, entonces, está dividido en, solo saben ustedes por anatomía, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. ¿Cómo está formado el sistema nervioso central? Médula espinal, cerebro o encéfalo. En ese sistema nervioso central vamos a tener otras células que no son neuronas, que son células de soporte o de sostén, que se llaman neuroglías. Los de biología, cuando vieron el desarrollo del sistema nervioso, el doctor Doré se los mencionó, las neuroglias o neuroglías, o glías simplemente, así también las podemos llamar. Entonces van a ser unas células que también están ahí en el sistema nervioso, pero que no transmiten impulsos eléctricos. Acuérdense de eso. La única a través de la cual hay impulsos eléctricos que se transmiten y se ponen en contacto unas con otras son las neuronas. Las demás células ya no van a ser capaces de transmitir impulsos eléctricos. Luego tenemos el sistema nervioso periférico. ¿Cómo está formado el sistema nervioso periférico? ¿Quiénes constituyen el sistema nervioso periférico? Lo que no sea ni médula espinal ni cerebro, el resto, ¿verdad? ¿Quiénes son? Exacto, los pares craneales, los ganglios espinales, etc. Bueno, entonces vamos a ver algunas características de ese sistema nervioso, vamos a ver sus células, pues, características fisiológicas de unas neuronas. Como todas células, nosotros venimos estudiando desde que veíamos biología, ¿verdad? En bachillerato, incluso en primaria también, que está formado por un núcleo y un citoplasma, ¿verdad? Dentro del citoplasma, una serie de organelos que se disponen concéntricamente rodeando el núcleo. ¿Cuáles son esos organelos? Las que conocemos toda la vida, de toda la vida. Desde que estamos en primaria, ¿verdad? Después en bachillerato. Y después en biología, ¿quién va? Entonces, no escucho, muchachos, estoy sorda. ¿Cuáles son las organelias? ¿Vieron que sí se la saben las organelas? Ok, aquí lo único es que no le vamos a llamar citoplasma al citoplasma, sino que en el sistema nervioso el citoplasma le llamamos pericarión. Pericarión. ¿Ok? No hablamos de citoplasma. Tiene un núcleo y un pericardio. Dentro de ese pericardio, entonces se van a disponer esas diferentes organelas que nosotros conocemos y que vamos a hablar más o menos sus cositas más importantes, las vamos a resaltar. ¿Y qué otra característica tiene la célula nerviosa? Emite unas prolongaciones, ¿verdad? Por una cara o por un extremo, son prolongaciones múltiples que reciben el nombre de dendritas. Por el extremo opuesto tienen una prolongación única que se llama axón, también lo conocemos como cilindroide. Axón o cilindroide. Los muchachos de fisiología tienen que haber visto la parte nerviosa y ya también saben mucho más, deberían saber más de fisiología que de histología. Bien. Entonces lo tiene, ¿verdad? Tiene un núcleo. El núcleo es de localización central.
Puede ser redondeado o bordeo con una cromatina muy laxa, ¿verdad? Como en grupos. Pero siempre acordamos que es de localización central en la célula. Puede ser redondeado o bordeo. El pericardio, ¿verdad? Quedamos que en vez de hablar de citoplasma, vamos a hablar de pericardio. Entonces ahí se disponen de manera concéntrica esos elementos membranosos, filamentosos, granulares, ¿verdad? Rodeando al núcleo. ¿Quiénes son los que nos van a importar en esta clase? El citoesqueleto neuronal, ¿verdad? Los cuerpos de Mills o de Mister, como quieran mencionarlo, aparato Golgi, complejo de Golgi, mitocondrias, inclusiones y medios. Y luego tenemos las prolongaciones, ¿verdad? Que dijimos que tenían unas letritas y un axón. Bien. Entonces aquí tenemos esquematizada esa neurona, ¿verdad? Entonces tiene el cuerpo completo que comprende ese pericardio, donde están las organelas dispuestas concéntricamente alrededor del núcleo. El núcleo de posición central, ligeramente redondeado o ovoideo, a veces el núcleo visible, múltiples prolongaciones que corresponderían a la zona receptora del estímulo, y luego por el extremo contrario sale una prolongación única, en este caso un nervio periférico está rodeado de una vaina de mielina. Este sería el axón. De tanto en tanto hay sitios que están desprovistos de mielina, ¿verdad? Que son los nodos o nudos de Ranvier. Nodos o nudos de Ranvier que permiten que la conducción sea rápida, se da una conducción del impulso eléctrico de manera saltatoria, ¿okay? De nodo a nodo. Luego aquí tendríamos la terminal de esta célula nerviosa, y en este caso estaría haciendo contacto con un músculo. Ustedes vieron un muscular con la profesora Medir, ya para terminar su clase, ¿verdad? Ella habla del uso neuromuscular, ¿ok? En este caso está haciendo contacto esa parte sectora con un músculo. Otra cosa que quiero que lo vean, lo empiecen a visualizar es esta zona que está acá. Por donde está saliendo el axón que se está desprendiendo, me forma como un área triangular, ¿verdad? Y ahí fíjense que está vacía, que no me pintaron estos puntitos acá, este triangulito acá. Eso recibe el nombre de, ahí está la palabra, de cono axónico. Cono axónico. Luego, cuando sale el axón, hay un pedacito de ese axón que no está cubierto de mielina. La mielina empieza aquí en lo negro, la bandita negra. Entonces hay un pedacito que está ahí desprovisto de mielina. Ese pedacito se llama segmento inicial del axón. Entonces, cuando nosotros unimos el segmento inicial de ese inicio del axón que todavía no está recubierto de mielina, y unimos esa área del pericardio que es como triangulacita, que no tiene organelas en ese pedacito, que es el cono axónico. Cuando unimos esos dos, cono axónico más segmento inicial, eso me va a formar el área gatillo o la zona gatillo. La zona gatillo es donde se van a ir produciendo los potenciales de acción. Esa es la zona gatillo, donde se producen esos potenciales de acción propagados, ¿verdad? Se van a ir liberando. Ok. Entonces, en este caso, como es un nervio periférico, la célula que le va a producir la mielina a ese nervio periférico, aquí lo tienen también escrito. A veces me preguntan, ¿cómo se escribe? Es la célula de Schwann. S-H-W-A-N-N. La célula de Schwann, o la célula de ahorita, que es la célula que produce la mielina en el sistema nervioso periférico. Porque la que produce la mielina en el sistema nervioso central la vamos a llamar oligodendrocito interfascicular. Ahí lo pueden anotar en su cuaderno, ¿verdad? De ahí los diferencias. El que produce la mielina en el sistema nervioso central, oligodendrocito interfascicular. La que lo produce en el sistema nervioso periférico, que es ella, la célula de Schwann. Que ahí está en la lámina. Siguiente, entonces. Entonces vamos a hablar de ese citoesqueleto neuronal. ¿Qué es ese citoesqueleto? De repente también en la clase de diseño se lo deben haber mencionado, ¿verdad? Neurotúbulos, neurofilamentos, no se les nombra, o el conectivo, a ver, el conectivo, ustedes
esa serie. Vamos a ver quiénes son esos citoesqueletos neuronales. Bien. Entonces así se los traemos. Hay unos que son visibles al microscopio electrónico o interculturalmente. Y están anotaditos ahí. Se los aprenden. ¿Verdad? Y cuando son estos, los neurofilamentos, neurotúbulos o microtúbulos y los microfilamentos. Los microfilamentos fueron los últimos que se estudiaron. Dice que están formados por bandas de actina G polarizadas, ¿verdad? Pero lo importante es que sepan que son visibles solo al microscopio electrónico. Cuando se toman colorantes, sales de plata o sales argénticas y se colorean los neurotúbulos o microtúbulos y algunos neurofilamentos, entonces sí se pueden hacer visibles al microscopio óptico. Entonces, cuando ellos son teñidos por sales de plata, ¿verdad? O argénticas, entonces se hacen visibles al microscopio de luz. Y cuando se hace visible al microscopio óptico, entonces las vamos a llamar neurofibrilas. Entonces, cuando veamos una estructura al microscopio óptico, un citoesqueleto, el nombre que va a recibir es neurofibrila. ¿Qué ejemplo tenemos nosotros mismos en la práctica del criterio que decíamos? Esto se llama así si lo vemos al microscopio óptico, pero tiene otro nombre si lo vemos al microscopio electrónico. ¿Ah? Lo vimos en el criterio, en el grupo. ¿Ah? La chapa estriada, porque este cepillo, que es lo que vemos en la práctica, cuando estamos en preparado de intestino delgado, sea algo de intestino híbrido, ¿verdad? Eso de que se veía como una doble rayita ahí medio remarcadita en el borde. Pero que cuando esa estructura se vea en microscopio electrónico, recibe el nombre de microvellosidades. Entonces aquí también tenemos ese otro ejemplo. Los neurotúbulos, microtúbulos y algunos neurofilamentos, cuando se tiñen con sales de plata de ohmio o argénticas, entonces se tornan visibles al microscopio óptico y los vamos a llamar neurofibrilas. Entonces ahí tienen su esquema, ¿verdad? ¿Cuáles son las que se visualizan al microscopio electrónico y cuál es la que se visualiza al microscopio óptico? Bien. Entonces sirve para el transporte de sustancias o también la citoesqueleto neuronal. Aquí lo vemos, ¿verdad? Un diagramita. Acordarse entonces el núcleo de posición central claro, con máquina laxa, redondeado o ovoideo, ¿verdad? Acuérdense entonces de la zona que parece un triangulito, esa zona que parece un triangulito, entonces se llama cono axónico. Está desprovisto de organelas. Este cono axónico no tiene organelas, ¿ok? Y luego el segmento inicial, que sería el pedacito que le continúa hasta que sea enrolladito por mielina, ¿verdad? Ahorita está desprovisto ese inicio del segmento inicial. Entonces fíjense, esa célula, aquí la teníamos sin colorear, sin colocarle coloraciones de plata. Entonces cuando se coloreó se hicieron visibles estas fibritas, ¿verdad? Que parecen unas mallitas o una red, y dentro de ellas están dispuestos todos los otros orgánicos. Entonces este sería el ejemplo de cómo se llega a visualizar al microscopio óptico esos microtúbulos o neurotúbulos, y entonces lo que vamos son neurofibrilas. ¿Okay? Fíjense que el axón no va a tener organelas. Las organelas están ahí en el pericardio. Pero entonces los demás no tenemos organelas. Ahí en ese dibujo. A nivel de cono axónico, no hay organelas. El axón no tiene organelas. Y en los libros, a pesar de que en el diagrama no se dice que toda la parte más periférica del pericardio no tiene organelas. O sea que la organela está más hacia el centro del pericardio. Pero lo que es toda la superficie externa está desprovisto de organelas. El cono axónico está desprovisto de organelas y el axón no tiene organelas. ¿Ok? En cambio las mitocondrias, las dendritas sí. Las dendritas tienen citoesqueleto y aunque sea, tienen algunas mitocondrias y algunos ribosomas que van y se devuelven, pero por lo menos las presentan las dendritas.
celulares desprovistos de organela, monoaxónico, axón y la parte más periférica del pericardio. Siguiente. Entonces ahí observamos la microfotografía electrónica, ¿verdad? Acuérdense que las microfotografías electrónicas no dan color, siempre se ven con esos tonos blancos, negros, claro, oscuros. Entonces, para que vean, este sería el núcleo y ella, la organela se dispone concéntricamente rodeando al núcleo. Vamos a ver quiénes son esos cuerpos de Mills, cuerpos de Mills, ¿verdad? Es el mismo ribosoma. Retículo endoplasmático rugoso. Pero entonces aquí, en nervioso, cuando mandó la vida, no hablamos de retículo endoplasmático rugoso, sino de cuerpos de Mills. Y entonces, ¿cuál es la función que tiene el retículo endoplasmático rugoso? Incluso los ribosomas. Síntesis proteica. Bueno, entonces, estos son los cuerpos de Mills. Retículo endoplasmático rugoso. Entonces, si le queremos agregar, pues tiene función de síntesis proteica, pues, porque es el retículo endoplasmático rugoso. Solo que en nervioso nos lo llaman cuerpos de Mills o de Mills. Luego, el complejo de Golgi no tiene muchos cambios al complejo o aparato de Golgi que nosotros conocemos, ¿verdad? Es una estructura que está formada como por varias vesicuritas que se sobreponen una con otra. ¿Para qué servía el complejo de Golgi? Para el empaquetamiento, ¿verdad? Termina entonces de sintetizar, de empaquetarla y ahí lo guarda, ¿verdad? También sirve para formar estos cromas del complejo de Golgi. No se ve, por supuesto. Yo no veo ninguna organela en el microscopio. Algunos dicen que se ve el complejo de Golgi en el microscopio como onditas, como hilitos, como cabello. Pero hay una condición de la organela, eso no se ve en el microscopio. Uno ve una mitocondria en el microscopio óptico, no ve un Golgi, ¿verdad? Bueno, pero bueno, los libros dicen que se puede ver el complejo Golgi como onditas. Vaya usted a saber. Siguiente. ¿Qué más tenemos allí? En este pericardio, ya hablamos del ciclocoleto, ya hablamos de Golgi, ya hablamos de cuerpo de Mills, que son retículo endoplasmático rugoso. Hay muy poco retículo endoplasmático liso, ¿ok? Muy poco, muy escaso. Y este que tenemos acá en esta microfotografía electrónica, así oscuritas, alargadas, como bastones, estas son las mitocondrias. Las mitocondrias, como las mitocondrias que nos estudiamos desde que estamos en bachillerato. ¿Para qué sirven las mitocondrias? Para pasar energía, ATP, ¿ok? Aquí igualito. Cuando uno dibujaba una mitocondria, uno le hacía las crestas así transversales, parece como la bolsita de un maní, más o menos así uno la tiene visualizada. Entonces lo único que cambia aquí las mitocondrias es que en vez de que las crestas vayan en posición transversal, la hacen en forma longitudinal, siguiendo el eje mayor. Es lo único que cambia, pero igual su función. En vez de estar atravesadas así las crestas, están a lo largo, siguiendo el eje mayor de la mitocondria. La misma función, porque eso no va a cambiar, ¿verdad? Producción de energía, producción de ATP. Entonces, fíjense, tanto en el pericardio tenemos todas las organelas. Las dendritas también las presentan. Pero por lo menos al inicio de la dendrita, la parte de la dendrita que está más pegadita al citoplasma, ahí pueden conseguir todas las organelas, neurotúbulos, microfilamentos, todo eso. A medida que nos alejamos, ¿verdad? Que la dendrita nos alejamos más, entonces ya las organelas no están presentes ahí, pero siguen persistiendo mitocondrias, siguen pasando ribosomas, y lo más que se presentan son microtúbulos, neurotúbulos, finalizando la dendrita. Pero al inicio, la partecita de la dendrita que está pegadita al citoplasma de la célula o el pericardio, conserva toda la organela. En cambio, el axón no lo tiene, ¿ok? No está con eso. El axón no se está constituido por neurotúbulos o microtúbulos, ¿verdad? Se van empaquetando unos con otros, forman fascículos y al final la unión de esos fascículos que forman el axón. Entre un fascículo y otro se dispone una proteína importante que se llama dinamina. Así como
dendritas no van a tener problemas, porque ellas saben, yo tengo mis organelas, yo tengo mi propia maquinaria sintetizadora. Ah, pero entonces ¿quién no tiene nada de eso? Que se lo tienen que ayudar el axón. Entonces, esas organelas que están ubicadas en el citoplasma o en el pericardio tienen que pasar por ese axón para que él las use, ¿verdad? Para lo que lo necesite y él las devuelve. O sea, como se las prestan. ¿Ves? La dendrita, dijimos, si tienen organelas por lo menos al inicio, tiene citoesqueleto, el axón no tiene nada. Entonces, ¿qué pasa? Para que él se mantenga también, necesita entonces que le pasen esas organelas al axón. Entonces viene del citoplasma, pasan por el axón y luego él las devuelve. ¿Qué se va estableciendo ahí? Entra organela, van hasta la terminal, vuelven y se devuelven. ¿Qué se establece allí? Un transporte. Transporte de sustancias que van del citoplasma o del pericardio a la terminal del axón y luego él las usa y las devuelve. Establece entonces un transporte de sustancias. Y eso es lo que se conoce como transporte o flujo axónico. Fíjense que se llama axónico. El axón es que va a usar ese transporte. El transporte o flujo axónico. ¿Ok? Siguiente. Ya lo vamos a ver. Aquí que tenemos también una microfotografía electrónica, tenemos un axón, todo esto es el axón, constituido entonces por esos neurotúbulos, microtúbulos, neurofilamentos que se van uniendo de forma fascículo hasta que lo constituyen completamente. En este caso, esa banda oscura es mielina. Y es una mielina y este es un nervio del sistema nervioso periférico. Entonces, ¿quién está produciendo esa mielina a ese axón? La célula de Schwann es la que va a rodear ese axón. Entonces, hay una clasificación muy sencilla si están provistos de mielina o desprovistos de mielina. Entonces, se llaman axones mielínicos o axones amielínicos. Eso de acuerdo si tienen o no tienen mielina. Entonces, ese transporte axónico. ¿Cómo definiríamos entonces el transporte axónico en base a lo que dijimos ahorita? ¿Qué dirían ustedes? Bueno, el examen. Defina transporte o flujo axónico. ¿Qué dirían ustedes en el examen? Yo le vuelvo más allá, porque yo camino mucho y te lo voy a ver. Ajá. El flujo o el movimiento de sustancias y de organelas a través de la mente. Fíjense, cuando yo se lo iba explicando, decía, pónganse que este es el pericardio y esta es la terminal ya del axón. Entonces, la organela va del pericardio hacia la terminal. Y luego se devuelve de la terminal hacia el pericardio. ¿Lo ven? Entonces, por eso se establece dos tipos de transporte. Uno que se llama anterógrado y uno que se llama retrógrado. El anterógrado, la dirección va a ir desde el pericardio de la célula hasta la terminal axónica. ¿Verdad? Ahora yo les diría a ustedes, defíname el transporte axónico anterógrado. ¿Cómo lo definirían? Es el movimiento de sustancias que va del pericardio a la terminal axónica. Y entre paréntesis le puse la proteína que media ese transporte, del que depende ese transporte. Y ahí está escrita, ¿ves? Cinesina. Pueden escribirla con Q o con K. Ay, unos libros se las trae con K, cinesina, o las trae con Q. Y es igual. ¿Okay? Y el retrógrado, entonces, ¿de dónde va? ¿Cómo lo definiría? Movimiento. Hay que definir, hay que aprender a escribir, todo es por computadora. ¿Verdad? Entonces cuando lo mandan a escribir, ay Dios mío, no sé organizar la idea. Tengo la idea, pero no la sé expresar en forma escrita. Y a veces no la sabemos expresar oralmente. Entonces, defina flujo axónico retrógrado. El movimiento de sustancias de la terminal axónica hacia el pericardio, mediado o que depende de la proteína, entonces se llama, aquí se las coloqué, dimeína. Siguen
colocándome el examen dismina, distitina, cualquier lo que era que se le venga a la cabeza. ¿Ya? Entonces, cónchale, varios tiempos trayéndole esa guía, yo creo que la tiene bien escrita. Entonces, ¿por qué todavía me colocan disneína, disneína, dismina, distina? Si le coloco cinesina con C, me la corrigen. No, es con K. Está mala. No puedo poner la X ahí. Esa es la correcta, pero no es correcta porque no la escribió con K, sino con C. O no la escribió con K, sino con Q. Esa es la incorrecta. Por favor. Así me escribe, me la corrigen. No me la escribe. Ok, siguiente. Entonces lo visualizamos, ¿verdad? Ese movimiento de sustancia que va del pericardio a la terminal axónica es el transporte axónico antedógrado, mediado por la proteína cinesina. Luego, cuando ese movimiento de sustancia va de la terminal axónica al pericardio, formará el transporte o flujo axónico retrógrado, mediado por la proteína gineína. ¿Y cómo se llama la proteína que está entre los fascículos que forman el axón? Dinamina. Son tres parecidas que no las podemos confundir, ¿verdad? Cinesina, gineína y dinamina. Siguiente. Ok, siguiente. Estos son axones que todavía la célula de Schwann no le ha cubierto la mielina, ¿verdad? En este caso estarían amielíticos, ¿verdad? Pero otra vez, para ir fijando mielina que se produce a nivel del sistema nervioso periférico, la célula de Schwann, cuando estudiaron sistema nervioso en embriología, los chicos de medicina con bioanálisis no ven aparato del sistema, de alta placenta. Entonces, ¿se acuerdan que la célula de Schwann es de origen ectodérmico? Es decir, se forma del neuroectodermo. Esa célula de Schwann tiene un núcleo muy aplanadito, un citoplasma muy escaso, ¿verdad? ¿Qué será esa vaina? ¿Qué es eso? Vaina de mielina, pero de axón. ¿Qué es eso? Una sustancia. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? No, o sea, ¿qué es la vaina de mielina? Ya lo vamos a ver. Vamos a ver entonces esa fibra nerviosa, el sistema periférico. Vamos a ver cómo está formado ese axón en el sistema nervioso periférico. Entonces esa fibra nerviosa debe tener, por supuesto, en el centro un axón, ¿verdad? ¿Qué más? Si estamos en el sistema nervioso periférico, lo va a rodear esta cubierta negra que vemos aquí, que dijimos que era la vaina de mielina. Como el sistema nervioso periférico, ahí está la célula produciendo esa mielina, rodeando ese axón, que es la célula de Schwann. ¿Qué más observamos ahí? Observamos estas rayitas que nos pintaron acá, como espacio claro. ¿La ven o no lo ven? Este espacio claro. Se llaman incisura de Smith-Lenterman. Nada más se consiguen en el sistema nervioso periférico. Son áreas de aflojamiento de la mielina. Vamos a ver, de la mielina, y que eso, áreas de aflojamiento, ¿verdad? De la mielina. ¿Qué más? Este espacio que está aquí, ¿cómo se llama? Y este espacio que está aquí, ¿cómo se llama? Nodo, ¿verdad? Nudo de Ranvier, ¿verdad? Y entonces, este espacio de un nodo a otro nodo, ¿cómo lo llamaremos? Está entre un nodo y otro. Espacio internodal. Entre un nodo y otro. Espacio internodal. Y entonces, ¿qué elementos constituyen ese espacio internodal? En un examen, ¿qué pondríamos? La célula de Schwann, ¿qué más vemos ahí? El axón. ¿Qué más? La incisura del Smith-Lenterman. ¿Verdad? Porque dijimos que de aquí, de este nodo a este nodo, este segmento se llama espacio o segmento internodal. ¿Por quién está constituido? Por un axón
con una cubierta o vaina de mielina, su célula de Schwann y estas rayitas, ¿verdad? Que son áreas de aflojamiento de la mielina, que se llaman incisuras de Smith-Leinterman. Nada más, las incisuras las conseguimos en el sistema nervioso periférico. Ok, entonces esa célula de Schwann dijimos que era de origen neuroectodérmico, ¿ok? Con escasas organelas, con un núcleo muy aplanadito, pero tiene la capacidad de que su citoplasma va a envolver o va a ir formando como una espiral alrededor del axón. O sea, al final, ¿qué es una vaina o una cubierta de mielina? ¿Qué dijimos? Que la célula de Schwann, el citoplasma, va a rodearlo a manera de espiral, formando la mielina. Entonces, ¿qué es la vaina de mielina? ¿De quién? El citoplasma de la célula de Schwann que se enrolla alrededor de la zona a manera de espiral. Eso es lo que es una vaina de mielina, por lo menos de la célula de Schwann, igual a la del oligodendrocito. Y otra característica, que una sola célula de Schwann le produce mielina a un solo axón. Una para uno. En cambio, un solo oligodendrocito puede cubrir varios axones. ¿Y dónde dijimos que estaba el oligodendrocito? Produciendo la mielina en el sistema nervioso central. Un oligodendrocito puede envolver varios axones a su vez. En cambio, acá, la célula de Schwann, una Schwann con un axón. ¿Ok? Bien. Profe, cada célula de Schwann es por cada paso atenuado. Sí, podría ser. Y entonces ahí tienen, ¿verdad? El espiral que forma el citoplasma de ella misma. Por eso es que en ese paso interno veíamos un nucleocito de esa célula, pero entonces ya formando, envolviendo, veíamos la banda negra. Bien, claro, tiene cubierta de neuroquintina, todo lo que uno estudia en una membrana, tiene una bicapa de lipoproteica, lo que uno estudiaba en biología, cómo está constituido el citoplasma de una célula, ¿verdad? Entonces ahí tienen el conceptico, ¿verdad? Son capas de la membrana plasmática de la célula del Schwann enrollada a manera de espiral sobre el axón. Carlos, si quieres te sientas aquí en este pupitre aquí arriba. Por aquí hay otro pupitre vacío. Porque la clase es larga. ¿Copiaron? ¿Tomaron fotos? Ahí está la guía. Entonces ahí la tiene, copiando dos. Esa guía ustedes ven. Uno siempre tiene mucha actividad, muchas cosas que estudiar. Pero eso uno lo va aprendiendo. Uno se hace un hábito. Y uno aunque sea, fíjate que desarrolla esa lectura rápida. Uno desarrolla esa lectura rápida. Tú eres capaz de ver un libro y de repente leíste y como abstraes lo importante de esa hoja. Vas leyendo y concentrando lo importante. Y así vas leyendo bastantes hojas. Anatomía te enseña, ¿verdad? Así. Dale, rapidísimo, ¿verdad? Bueno, entonces, antes de como el profesor dice que si puedo leerme el tema. Sí, ya, sí puedo. Vamos a ver que tienen esa guita. Pues lo mismo que se va a llamar glucose. El glucose son como 100 páginas de nervioso, ¿verdad? Pero entonces tengo mi guita, un momentico para saber. Miércoles yo tengo, voy a leer un poquito, leer sin memorizar. Cuando viene uno a la clase, uno más o menos tiene idea y como que le agarra cariño, la clase que solo leí yo en la guita, eso está ahí, uno pone como más atención. Eso se aprende después. Bueno, gracias a Dios que yo lo aprendí durante la carrera también. ¿Ya? Yo nunca después, yo creo que hasta el cuarto semestre, ¿viste? A veces no iba a clase, trabajamos la clase. Y después, hasta que me gradué, a pesar de que grabábamos la clase, nunca dejé de ir a una clase. Nunca. Ni que tuviera un examen al otro día. Y a veces todos estábamos 5, nada más viendo la clase. Todos los demás, mira, tú vas a clase, hasta que me grabe la clase. Y no le grababa su clase.
pero lo tomé por norma, siempre lo tomo por norma, no es una clase que sea, pero eso va haciendo uno su hábito de estudio, ¿verdad? Y no pierdan de ir a una clase porque algo que eso por lo menos no está ahí en la guía, que ya viene viendo el ojo lo va a echar como hora y media por ojo, ¿verdad? Entonces más o menos leemos. Y cónchale, que hablan de erótica, que no conozca dónde está, un dibujito, para que más o menos estemos centrados. Acuérdense que ya el examen viene la semana que viene, es largo, toda la materia que tenemos que estudiar, por lo menos vamos a ver si esta nos la vamos aprendiendo, ¿verdad? Siguiente. Ahora los tipos de neuronas, ¿verdad? ¿Cómo clasificamos nosotros a la neurona? Por varios criterios y están escritos allí. ¿Cómo la clasificamos? Bueno, de acuerdo a la forma de la célula, de acuerdo al número de las prolongaciones, de acuerdo a la longitud del axón y de acuerdo al tamaño. Son los criterios así grandes por los cuales uno clasifica a la neurona. Por ejemplo, las células piramidales de Bell son unas células muy grandes, más grandes, bueno, grandes de los microscopios, con 150 micrómetros, ¿verdad? Entonces, ellas cabrían en la clasificación por el tamaño. Entonces, ¿cómo clasifica la neurona de acuerdo al tamaño? Neuronas gigantes y neuronas enanas. Así se clasifica. Neuronas enanas, neuronas gigantes. Fíjense la pregunta, ¿cómo clasifica la neurona de acuerdo al tamaño? Ustedes mezclan todo esto. Luego venimos en la parte C donde dice de acuerdo a la longitud del axón. ¿Cómo clasificamos a la neurona? De acuerdo a la longitud del axón. Longitud, bueno, al largo del axón. Bueno. Entonces vamos a encontrar neuronas que tienen axones muy cortos y neuronas que tienen axones muy largos. Las neuronas que tienen los axones largos salen los axones de la sustancia gris, atraviesan la blanca, se devuelven, llegan otra vez a la gris, son bien largos. Estos son los axones que decimos allí tipo 1. Tipo 1 de Golgi o axones largos tipo 1. O axones largos. Y los tipo 2 de Golgi son los axones cortos. El axón no sale de la sustancia gris, se mantiene allí en la sustancia gris. Segundo llega en el examen y le pregunta, ¿cómo se clasifican los axones? De acuerdo a la longitud del axón, gigante de enano, redondo, poliédrico, triangulares. Entonces a veces le digo, cónchale, le tomaron fotos. Si tienen apuntes, lo apuntaron. Si tienen la guía, bueno, es difícil porque yo puedo tener todo el material, pero no pasamos por aquí, por esta torre aquí, y que tengan todos los apuntes que tengan. Si no me he dado tiempo de leerlo y memorizarlo, estudiarlo, puedo tener todo, me lo pueden regalar. Él tiene todos los apuntes de fulanito que pasó con 10 en la materia, pero lo tengo ahí, no lo he podido ver. O sea, a veces yo les hago la pregunta y me la escriben mal, y digo, no es nada. Entonces, de acuerdo a la longitud del axón, axones tipo 1 o tipo 2 de Golgi. Los tipo 1 son los largos, los tipo 2 son los cortos. A veces ustedes dicen tipo 1, los axones cortos y largos, y también están bien. La respuesta está bien, ¿verdad? Mala es que me digan tipo 1 corto, tipo 2 largo. ¿Verdad? El tipo 1 largo, tipo 2 corto. Si lo vamos a decir así, es que tiene que estar bien. Si lo dicen tipo 1 corto y que está malo, ¿verdad? Pues porque ahí una cosa te invalidó la otra. De acuerdo a la forma de la célula, facilito cualquier forma geométrica que ellos tengan en mi mente, ¿verdad? Y a veces en el final, pues, por lo menos para que el muchacho una reparación para que diga algo, ¿verdad? De acuerdo a la forma. Tan fácil, bueno, que si está redonda, boidea, cúbica, cuadradita, y uno ahí le pone algo, ¿verdad? Es fácil. Puede ser esférica, la forma, la célula completa. Puede ser ovoidea, puede tener forma de pera, filiforme, puede ser alargadita, con extremos en punta, fusiforme, poliédrica o poligonales, eso es fácil.
Clasificarla por la forma, cualquier figura geométrica que queramos colocar ahí. Luego viene de acuerdo al número de las prolongaciones. También esa manera de caracterizarlo podríamos decir de acuerdo a la polaridad. También. ¿Sí? También podríamos decirlo de acuerdo a la manera de desprenderse sus proyecciones. Aquellos dos allá están rígidos, ¿verdad? Fue rato bien. Bueno, entonces, es sinónimo, maneras de eliminar o liberar las proyecciones de acuerdo a la polaridad, de acuerdo a las prolongaciones o el número de prolongaciones. Es sinónimo. Entonces, si aparece la pregunta y por lo menos está la persona ahí cuidando y usted empiezan y la vuelve loca. ¡Ay, qué será eso! ¿Qué será eso? Dicen ahí, mira, que está muy cruzado. Eso te lo digo muy bien. Empiezan a volver la loca. ¿Qué será eso? Manera de desprenderse las prolongaciones. ¿Qué es eso? Yo le dije, todo lo que es, se lo digo en clase. El lo agarró, el que no lo agarró, ¿verdad? Si estamos viéndonos por allá con aquellos amigos míos allá. Bueno, entonces, ¿cómo las clasificamos? En unipolar, bipolar, pseudo-unipolar y multipolar. Vamos a explicar esta, ¿verdad? Siguiente. Aquí observamos el núcleo, con su cuerpo, y por un lado sale esta prolongación. ¿Cuántas proyecciones o prolongaciones se están desprendiendo de su cuerpo? ¿Cuántas vemos? Una sola, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo le llamaríamos? Unipolar. ¿No? Un solo polo, veo una proyección. Estos son característicos de los estados de desarrollo embrionario. ¿Verdad? También es más frecuente en los invertebrados. Nosotros casi no lo tenemos, solo cuando está el desarrollo embrionario, bueno, ahí podemos tenerlo unipolar, ¿verdad? Pero ya después, no. Luego vemos este otro ejemplo. Vemos otra vez el cuerpo osoma, por un polo se está desprendiendo una prolongación, por el otro otra. ¿Cuántas prolongaciones están saliendo de ese cuerpo? Dos. Entonces, ¿cómo le llamaríamos? Bipolar. Bipolar. Hay ejemplos de ella a nivel de la retina, del ojo. En la retina hay neuronas bipolares. En el octavo par craneal, a nivel del nervio olfatorio, también podemos conseguir neuronas bipolares, ¿verdad? Tienen dos polos. Uno se comportará como una negrita y el otro polo se comportará como un axón. Vamos a ver este que está acá. ¿Qué le pasó a él? ¿Cómo se llama? En la clase nosotros hablamos de un epitelio que era pseudo-estratificado, ¿verdad? Que parecía que tenía varias capas, pero parece que no es. Ok, entonces ahí también. Pseudo-unipolar. ¿Qué es lo que trata de decir ese nombre que parece que tiene un solo polo, ¿verdad? Ahí yo veo que nada más tiene una proyección. Se observan los pseudo-unipolar en los ganglios nodosos, en los ganglios espinales. Pero hay que ver ese tipo de neurona con esa proyección. ¿Qué pasó ahí? Porque se llama pseudo, como que parece que tuvieran un solo polo. Porque ellos son bipolares. ¿Qué pasó? ¿Y por qué veo como que tiene uno? Porque una proyección se vino tan pegadita, tan adosadita al cuerpo de la célula que después se unió con el otro. O sea que no se ve esto, sino como que dobláramos este y la pegamos, la fusionamos casi con el cuerpo y luego se une con el otro. Cuando uno da la vista, nos da como que si fuera una sola prolongación. Pero si no, uno debería dibujar una aquí y luego la trae pegadita acá, que casi no se vea, y luego después aquí se va a unir. Y da la impresión de que fuera una sola prolongación. O sea que esas pseudo-bipolares son bipolares.
satélites o pericapsulares. Son células consideradas unas guías, unas neuronas. ¿Ok? Células satélites. Están rodeando el ganglio. Bien. Entonces estamos claros cómo clasificamos las neuronas. Tipo de neuronas, ¿por cuáles criterios? Por la forma, ¿verdad? Esférica, redonda, filiforme, neuronales. Por la polaridad o manera de extenderse sus prolongaciones, o por las proyecciones. Entonces, unipolar, pseudounipolar, bipolar, unipolar. De acuerdo a la longitud del axón, axones largos o tipo 1, axones cortos o tipo doble gol, tipo 1 y tipo 2, a veces se nombra doble gol. Y de acuerdo al tamaño, enanas y estos son células que están teñidas con una coloración especial. Fíjense esta que se ve bien bonita. Vemos el núcleo que es claro, vimos que la disposición central puede ser ovoideo, puede ser redondeado, el nucleolo se puede visualizar. ¿Y qué vemos en el pericardio? No vemos como granos, como manchas. Esto es a microscopio óptico. Se usó un colorante especial. En la práctica violeta crecido o crecido violeta. Ese poco de manchitas que vemos aquí también se ven bien bonitos, como manchitas. Esos son los cuerpos de Nisser. ¿Qué dijimos que eran los cuerpos de Nisser? Retículo endoplasmático rugoso. Derma del retículo endoplasmático rugoso. Entonces, gracias a ese colorante se pueden ver esas manchitas. También ese cuerpo de Nisser lo consiguen los niños como sustancias o cuerpos tigroides, porque dicen que parecen como manchas de tigre. También se llaman así, sustancias o cuerpos tigroides, son los mismos cuerpos de Nisser, el mismo retículo endoplasmático rugoso. Bien. Entonces, ¿cómo está rodeado o cómo se dispone el nervio periférico en relación a las fibras de colágeno de la rodea? ¿Cómo estaba constituido el músculo? Esta semana tenemos la práctica del muscular. Esas fibras de colágeno, ¿cómo se disponen rodeando al músculo?